Buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Leyendas del Deporte. En esta ocasión muy emocionados de este hermoso proyecto y hoy vamos a contar con la presencia de el extraordinario estelar lanzador de los Leones del Caracas, Juan Carlos Gutiérrez, bola 8. Vamos a esperar un momentico allí que se conecte para conversar sobre su extraordinaria carrera en el béisbol organizado y ese número emblemático 33 que fue el que lo sembró como el mayor cerrador de la historia de los Leones del Caracas. Y por eso lo hemos catalogado en este espacio una leyenda de nuestro béisbol. Y hoy estará con nosotros, estaremos participando y conversando un poco con él sobre su exitosa carrera en el mejor béisbol del mundo. Para los que no saben, Juan Carlos Gutiérrez perteneció a ese roster del 2014 donde los padres de San Diego se titularon campeones mundiales. Ya vamos a pasar por aquí a Juan Carlos, vamos a pasarle por aquí la invitación para que nos acompañe en este extraordinario tiempo y podamos conversar. Aló. Vamos a ver, por ahí ya se conectó Juan Carlos Gutiérrez. ¿Estás allí, Juan Carlos? Ahí te estoy enviando la... ¿No te sale alguna notificación? Ah, sí. Ahora sí. Buenas noches, caballo. Buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a este espacio Leyenda del Béisbol, aquí en Gracias, nuestra gracias. plataforma Leyenda del Deporte. Para nosotros, Juan Carlos, es un privilegio tenerte en medio nuestro y más conociendo de tu trayectoria en el béisbol. Y bueno, queremos hablar un poco de eso, ¿no? De todo ese transitar en el béisbol organizado y qué es de la vida de Juan Carlos Gutiérrez hoy en día. Sí, Bienvenido, hermano. seguro. Gracias, gracias. Gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. Por ahí estás como yo, con el perrito por ahí. Ah, no, ahí no hay uno, hay como 13. Nos acaba de parir una perrita y andamos como con 10 cachorritos. Está bueno, está bueno. Hermano, bienvenido a nuestro espacio. Como conversamos días anteriores, es importante para nosotros conocer un poco más de tu carrera, más allá de lo que se conoce, ¿no? Más allá de lo que se conoce, porque siempre hemos tratado de que conocer esa parte humana del pelotero, que lo que conocemos, lo que te vimos jugar, tuvimos ese privilegio, esa dicha de verte en cada presentación en el montículo, conocemos la gallardía, la pasión, todo lo que le impregnaba a Juan Carlos Gutiérrez en cada aparición. Pero entonces vamos a dejar allí que Juan Carlos saluda a su gente que está por allí bastante conectado y ahí poco a poco se van a ir conectando. No, sí, sí, bueno, saludos a todas esas personas que están conectadas. Vamos a hablar un poquito aquí de lo que fue la carrera y nada, esperemos pasar un tiempo aquí agradable. Vamos a repasar un poco tu carrera, Juan Carlos. Eh, ¿qué en esos inicios? Es una pregunta clave que siempre le hago a los que entrevisto, porque muchas personas desconocen, ¿no? ¿Cuáles fueron esos inicios en el béisbol? Y más en esos inicios del béisbol antiguo, porque ya hay un béisbol totalmente moderno. Ese béisbol antiguo que era más difícil conseguir una firma a nivel profesional,
y gracias a Dios tú lo lograste en su momento, ¿no? Pero no fue fácil, me imagino. Sí, no, especialmente porque tuve una transición de catcher a pitcher. Yo no fui pitcher. A mí me hicieron pitcher prácticamente a los 16 años. Eh, ya después de varios trayados donde lucía bien con el brazo, tirando a segunda, eh, hacía 1.7, 1.8 para segunda, que era un tiempo, wow, pero venía a batear y no tenía proyección como bateador, perdón, no tenía proyección como bateador y siempre quedaba la incógnita de que el chamo es bueno, tiene buenos reflejos para quechar, buen catch, pero no se le ve mucho con el bate. Hasta que un día chequeándome con los Dodgers, al señor Camilo Pascual, no sé si sigue vivo o no, que a él le agradezco todo ese consejo que me dio. Me dijo, chamo, ven acá, ¿tú quieres ser pelotero? Y yo le dije, claro, obviamente, por eso estoy aquí, ¿no? Y me dice, ¿tú nunca has pichado? Yo le dije, no, nunca he pichado. Me dice, ¿por qué no te vas a ir, tira el montículo? A ver, sin mecánica ni nada. Me fui y lancé 84, 85 por primera vez. Y todas las pelotas me hacían como un core. Me hacían como un core, como un slider. Y ahí me dijo, si tú quieres ser pelotero, esa es tu posición. Entrena como pitcher, te doy un año y en un año vengo a verte. Y mira, sí, fue una transición no tan difícil porque obviamente yo quería ser pelotero y yo me quería dejar llevar por lo que me dijeran los demás. Ahí mismo solté la mascota y hablamos, pues yo estaba en la academia de José Luis Montero, papá, en ese tiempo. Ah, en ese tiempo José Luis Montero, el de Barquisimeto Future Star, el papá era el dueño de la academia y lo hablamos y simplemente llegamos a un acuerdo de que vamos a hacerlo como pitcher. Y empezó mi trabajo como pitcher y en un año fue increíble cómo pude hacer esa transición fácil. También yo tenía las ganas, tenía muchas ganas de salir adelante y tenía muchas ganas de ser pelotero, como te digo, trabajé bien duro para que esa transición se hiciera realidad y gracias a Dios se pudo hacer realidad. Ahora, una transición donde llevabas el juego y ahora dependes tú de una persona que lleve tus lanzamientos, que lleve el control del juego pero ya tener la mentalidad de catcher te ayudó un poco más en lo que fue tu proceso en el béisbol. No en realidad, porque obviamente como un muchacho sin experiencia, vamos a decirlo, en ese momento no tenía tanta experiencia, solamente estaba luchando un sueño, no sabía lo que era llamar un juego, no sabía lo que era enfrentar bateadores así, porque obviamente tú estás en una cosa que es muy diferente al profesional. Yo creo que a mí me ayudó mucho lo que es el profesional ya cuando entro a los Leones del Caracas, que eh, Henry Blanco estaba ahí y yo creo que él fue una de las personas clave en mi carrera. Bueno, y Henry hoy nombrado parte del staff como manager de retorno a, a logrado de Margarita, ¿no? Y bueno, siguiendo conversando un poco de tu extraordinaria carrera, esos primeros pasos, Juan Carlos, en el béisbol venezolano, ¿no? En el béisbol venezolano, ¿cómo fue esa transición allí, esos primeros pasos en la LBBP como tal? Mira, bien, bien, obviamente como todo niño que tiene sueños, o sea, uno espera otra cosa, ¿no? Pero yo creo que a medida del tiempo me fui ganando la confianza de todos y cuando entras a un equipo como los Leones del Caracas, que llegas y tenías tantas figuras que tú decías, wow, o sea, nunca imaginé estar aquí entre tantas figuras, ¿no? Tantos nombres. Y el hecho de que te hagan sentir parte de la camiseta, que te hagan sentir que tú no eres un novato, simplemente eres un integrante más del equipo, yo creo que eso te eleva la confianza. Y yo creo que ese legado que dejó Henry nos ayudó mucho a todos los que veníamos subiendo, porque Henry nos enseñó a nosotros a más que un deporte, nos enseñó a más la camisa de los Leones del Caracas. Y es ahí donde uno dice, a través de los años, ya cuando me hice caballo, ya cuando hice nombre, en los Leones del Caracas, uno siguió ese legado y eso es lo que uno trató
de implementarle a cada chamo que venía subiendo, ¿no? Mira, este es un equipo de mucha tradición, este es un equipo donde se viene a ganar, aquí la farándula va a estar porque va a estar. ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que me estaba entrando una llamada de mi chamo. Ah, ok, ok. Ahí vamos a hablar un poco ya estuve por ahí viendo el chamo tuyo y tiene unas proyecciones bastante importantes en esta extraordinaria carrera, ¿no? Siguiéndolo, y como dice el dicho, hijo de gato caza ratón. Pues sí, sí, gracias a Dios, él está enfocado en lo que quiere en su futuro. Él obviamente no es un pitcher, es un outfield, pero él está trabajando por su futuro. Ahorita están en los playoffs, ya está en su último año ya de colegio y ya va pronto a ir a la universidad, que es aquí muy diferente. Aquí tienes que pasar al colegio, después a la universidad y es donde te van a ir al draft, ¿no? Ah, todavía le quedan unos 2 años con el favor de Dios. Esperemos que ya en 2 años ya se haya cumplido su sueño y pueda alcanzar su sueño y de ahí trabaja duro por lo que es la meta, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya tú con esa experiencia ya tú sabes cómo ayudarlo a manejar las emociones, ¿no? No, sí, sí, justamente anoche estábamos hablando antes del juego y le dije, era un juego muy importante para ellos, era un juego clave y le dije, sabes lo que tienes que hacer, no dejes que las emociones te ganen, simplemente vive tu momento, juega tu juego como tú lo sabes jugar y disfrútalo. En estos momentos es cuando tú tienes que aprender a, aprender a solucionar, a controlar esa emoción, porque es lo que te va a llevar a tener éxito en el juego. Y gracias a Así. Dios tuvo un muy buen juego. Qué bueno, hermano, qué bueno. Mira, a lo largo de tu carrera jugaste en diferentes ligas, en diferentes equipos. ¿Cuál pudiera ser una experiencia que tú dices, mira, de aquí en adelante Juan Carlos Gutiérrez fue otra persona? O sea, esa anécdota que marcó tu vida y fue un antes y un después en tu carrera. Yo creo que la transición mía desde de abridor a relevista fue lo que marcó mi carrera. Como abridor tenía esa proyección, pero yo creo que como relevista fue donde terminé de explotar, ¿sabes? Donde mi carrera dio un salto grande. Incluso ese año en el 2009 con Arizona, me dicen que no voy a hacer el equipo como abridor, que me enfoque en lo que va a ser relevista largo. A través de la temporada, Bo Mervin me dice, ¿sabes qué? Quiero que te prepares para los últimos innings. Ah, en ese momento el cerrador era Chuck Waltz con Arizona y el preparador era un dominicano, Tony Peña. Ah, entonces el séptimo inning eran puros chamos jóvenes. Estaba Leo Rosales, Meli Vázquez, la mayoría eran puros chamos jóvenes, primer año, segundo año. Y, y yo empecé la temporada muy bien. El mes de abril tiré como 10 innings, me hicieron como una carrera y se lesiona el Chuck Wall se lesiona y le dan el trabajo de cerrador a Tony Peña, que era el zero man. A raíz de cómo estaba yo haciendo las cosas, Von Melvin me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque vas a ser mi hombre entre el séptimo, octavo y ok, digo, wow, o sea, mi primer año de Grandes Ligas ya me estaban poniendo roles, ¿no? Gracias a Dios pude soportar a todo eso, gracias a Dios pude hacer mi trabajo y lo más importante de todo eso fue que ahí fue donde me desempeñé como cerrador. Eso fue ya como en agosto se lesiona Tony. Tony se lesionó como en agosto. Y ya obviamente nosotros no teníamos nada que buscar, ya estábamos eliminados. Prácticamente eliminados en agosto. Lo que quedaban eran como unos 40 juegos. Y el manager me dice, ¿sabes qué? Lo has hecho bien, te lo has ganado, tienes la oportunidad de cerrar. Vas a ser cerrador, enfócate, pero vas a ser el cerrador lo que resta de temporada. Y como te digo, siempre agradecido con Dios por la oportunidad. Ese año eh, terminé salvando 15 juegos de 16 oportunidades y me hizo la cosa más fácil ya cuando llegué a Venezuela. Ya cuando llegué a Venezuela ya habían cambiado a Jorge Julio y simplemente la gerencia del Caracas llegó y me dijo,
sin consultarlo ni nada, ellos ya me habían nombrado como el cerrador para la temporada del 2010, que fue ese año donde quedamos campeones contra Magallanes. Me da mucha, me da mucha curiosidad porque ellos ni siquiera me consultaron, ellos simplemente, no, estamos esperando a nuestro cerrador porque ya yo le había dicho que yo me iba a incorporar a en la Ese, segunda ese, semana de no. ese último juego lo cerraste tú para Sí, titular. sí, yo le había dicho a ellos que yo me iba a incorporar la segunda semana de noviembre y ya ellos me habían, no, estamos esperando el cerrador. Y nada, de ahí empezó una carrera totalmente diferente para mí. Yo creo que el relevo, tanto como en Venezuela como en la Grandes Ligas, empezó una carrera muy, muy, muy diferente con cuando relevista. Escenario distinto, Juan Carlos. El escenario béisbol venezolano, esa final 2009-2010 contra Magallanes, sabemos la rivalidad eterna entre estos dos equipos. El escenario, tuviste la dicha de estar en un roster de 40 con San Francisco en el 2014 cuando se titulan campeón de la Serie Mundial. Dos escenarios totalmente distintos, dos experiencias totalmente distintas. ¿Cuál crees tú que entre esas dos, no? Claro, sabemos que, bueno, la Serie Mundial es Serie Mundial, pero vivir esa final 2009-2010, Caracas Magallanes, cerrar ese último juego, pudiéramos decir que los niveles de presión estaban similares. Eh, Puede ser que sí, como siempre lo he dicho, y no solamente yo, hay muchos peloteros que han tenido la oportunidad de jugar una final en Venezuela, no sé cómo tanto un Caracas Magallanes, pero una final en Venezuela y una serie del Caribe, pero una serie mundial, ¿no? La serie mundial hay presión, obviamente tú quieres ganar, es una cosa que está vista por todo el mundo, la bulla es increíble, pero el ambiente de un Caracas Magallanes, yo creo que eso no se cambia. Yo creo que eh, eh, en la Serie Mundial se metían, yo recuerdo que en el último juego en Kansas City estaba como 45, 46 mil personas en el estadio y era una bulla que se sentía la bulla, pero no era una bulla cesable, ¿sabes? Porque eh, eh, había más fanáticos obviamente de Kansas City que de San Francisco y nosotros empezamos ganando el juego desde el principio. Cada vez que el Kansas City hacía algo se sentía, pero un Caracas Magallanes nunca para. Un Caracas Magallanes siempre hay bulla por todos lados, siempre hay esa adrenalina de que aunque sea te deja un fly, tú escuchas la bulla, ¡ay! Y eso es parte de que lo pone más interesante. Yo siempre lo he dicho y he escuchado mucha gente que ha tenido la oportunidad en Serie Mundial y jugar una final en Venezuela, que es muy diferente el ambiente, es muy, muy, muy diferente. Y no solamente un Caracas Magallanes, tuve la oportunidad de jugar una final Tigres Lara, donde reforcé a los Tigres. Tuve la oportunidad de jugar contra Caracas, Caribes Magallanes, donde reforzar Magallanes y cada final es distinta, ¿no? Pero todas tienen la misma intención. En Venezuela la intención es ganar y eso pone la adrenalina súper más allá. Obviamente un Caracas Magallanes era, de las tres finales, un Caracas Magallanes ha sido la más grande, la más orgullosa, para decirlo así. Mira, hablar de Juan Carlos Gutiérrez es imposible, ¿no? Hablar contigo y no recordar al gran Humberto Beto Perdomo. Porque cada narración de Humberto Perdomo, cuando entraba Juan Carlos Gutiérrez, la frase emblemática de Beto era, viene bola 8, ¿no? Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, lo que te vimos jugar, que vimos los inicios de tu carrera, Juan Carlos, ¿de dónde viene ese apodo bola 8? Eso viene de la academia, eso viene ya de la academia, estábamos recién firmados todos y un día salimos a jugar pool, como muchachos, pues teníamos que 18 años cada uno, salimos a distraernos un rato y nos metimos en un pool y yo no, que no era que era un gran jugador de pool ni nada, no, simplemente ese día estaba de suerte y estaba metiendo las bolas, pues y estábamos jugando casualidad bola 8 y uno de mis amigos me dice, le vamos a poner bola 8 porque como que se la pasa jugando pool escondido y así se quedó, pero me conocían bola 8 nada más en la academia hasta que llegué al estadio y obviamente en Caracas a través de los años
el bola 8 fue sonando y Beto fue la primera persona que me preguntó: "Oye, ¿por qué todo el mundo te dice bola 8?" Y le expliqué el por qué. Y me dice: "¿Y si ponemos ese apodo en la televisión, no te molesta que la gente te empiece a llamar bola 8?" Y yo, no, no, no. Y a través de Beto Perdomo fue que la gente me empezó a conocer como bola 8. Se popularizó el bola 8. Sí, sí, La verdad que Beto Perdomo le ponía esa picardía, ¿no? En cada aparición de Juan Carlos Gutiérrez. Y bueno, eso era característico, ¿no? La picardía de Beto, pero era conjugada por tu estilo. Tu estilo en cada aparición, de verdad que era bastante significativo. Ahora, ya como retirado, ya pasados los años, ¿cómo describirías tú hoy en día tu estilo como lanzador en esos años? Yo digo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Muy poco, ah, cada quien crea su estilo. Yo ahorita siempre me voy a describir como un pitcher agresivo, un pitcher que eh, iba ahí era a ganar. Yo no estaba pensando que si estaba batiendo a mi amigo, que si estaba batiendo a un familiar, no. Yo simplemente, sea quien sea, tú eras mi enemigo. Y eso que tuve, te puedo decir que hice muy buenas amistades durante todos mis años de carrera con la mayoría de los bateadores de la liga. Me atrevo a decir que fueron pocas las escenas o los momentos donde tuve problemas con cualquier otro bateador, porque había el respeto, había siempre ese respeto y la pelota se jugaba duro, no quiero decir que ahorita no se juega, pero se jugaba muy diferente como se juega ahorita. Sí. Ahorita todo se volvió en un perreo personal, yo te perreo, tú me perreas, pero se volvió muy personal, en más que un perreo se volvió una falta de respeto. Eh, en los tiempos de nosotros se perreaba, pero se perreaba para gozarlo tú con tu equipo, no para faltarle el respeto a otros equipos. Sí, ahorita eso se salió de control, ¿no? Sí, no, está muy, 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 muy diferente. Entonces, como te decía en la antesala de la entrevista, esa gallardía de Juan Carlos Gutiérrez fue muy significativa a la hora de salir al bullpen y cada presentación era marcada por esa misma acción, ¿no? Y todo eso fue por causa de la adrenalina que se manejaba en el momento. Sí, sí, obviamente cada juego era una adrenalina diferente, un juego Caracas, y no es por menospreciar nada, un juego Caracas Zulia no era lo mismo que un juego Caracas Cardenales en Barquisimeto, pero sí, o un juego Caracas Los Tigres en Maracay, o un juego Caracas Magallanes, obviamente que, o sea, no era lo mismo venir en una situación Caracas Zulia, Caracas Bravo, que Caracas Tigre, Caracas Lara, Caracas Magallanes, Caracas La Guaire, que eran equipos que uno podía decir que había rivalidad, ¿no? Pero al final del día era el trabajo de uno, ¿no? Al final del día era nuestro trabajo y uno hacía las cosas por hacerlo bien, ¿no? De todas esas Entonces, finales, ¿cuál ha sido la anécdota te que más bendiga. recuerdan? Obviamente la de recuerdo de esa final Caracas-Magallanes, y no de la final, de los playoffs. De, empezamos bien y nos caímos un poco. Y recuerdo que llegó Oliver Moreno, hizo un meeting. Y dijo: si nosotros queremos pasar a la final, nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas mejores. Y, y como caballos que habían en ese equipo, eh, como caballos que había en ese equipo, todo el mundo tomó su rol. Había mucho talento, había mucho caballo. Y Oliver Moreno simplemente dio esta palabra: ¿sabes qué? Aquí hay una botella de ron, aquí hay una botella de ron y vamos a echarle bola. Simplemente vamos a echarle bola, que salga lo que sea. Eso sí, todo el mundo tiene que hacer un trago antes del juego. Todo el mundo salió, se echó un trago antes del juego. Mira, ese juego se acabó la botella antes del juego, ganamos. Mira, de ahí más nunca faltó el ron en ese clubhouse hasta el último juego del campeonato. Y ya se convirtió en que apareció una botella, el otro día aparecían dos, tres botellas.
cuando vinimos a ver en el séptimo juego de la final, habían 3 cajas de cacique que tú decías, bueno, y todo el mundo De- trajo una botella de ron. Y era cómico porque uno decía, wow, estamos dependiendo de una botella de ron para salir a jugar, ¿qué es esto? Que se convirtió en una locura porque hacíamos filas desde la entrada del clubhouse hasta desde punta a punta. Y si tú entrabas, eres el primero, eras el último hasta el tocar, tú tenías que pasar por todas las botellas y tomarte un trago. O sea, ponían la botella que si cada 2, 3 metros, obviamente 4 o 5 botellas para llegar a tu local, tú tenías que tomarte 4 o 5 tragos así. Tú decías, bueno, qué locura. Y mira, y pone ron al café, y rompa acá, y rompe allá. Pero se creó un ambiente muy, sabe que el ron se convirtió en lo principal en esos playoffs y en la final. A la final no era el ron, a la final era la gana nosotros que teníamos de salir adelante, la gana de que salíamos de jugar, ¿no? Obviamente todo muy profesional, nadie salió a, nadie salía a jugar borracho, obviamente era algo de distracción, ya que se paraba la práctica, ya se separaba todo el mundo su trago y listo y vámonos. Saludos a mi hermano Ramón Cabrera. Ramón Cabrera, amigo aquí de la Casa de Leyendas del Deporte. Pero ya está haciendo un extraordinario trabajo en México, hermano. Felicitaciones. Mira, Juan Sí, Carlos, esa anécdota, yo sí, cuando la escuché del mismo Oliver Moreno y los comentarios de esa anécdota, cuando Oliver lo contó, la gente decía, pero lo más sorprendente es que salió de Oliver la iniciativa, ¿no? sí, fue un meeting de la nada. Obviamente, nosotros siempre teníamos una botella rompedera después del juego, y especialmente si íbamos a viajar para otro lado, esos viajes había que buscar la manera de distraerse, de hablar del juego, lo que sea. Y a Olver le dio nada más por sacarla ahí, y como te digo, ya hice eso, se volvió como que hice una costumbre. Es imposible recordar ese roster de la 2009-2010 y no hablar del gran Hacha Castillo, ¿no? Sí, Porque sí. fue ese empuje también para el Caracas en esa final y bueno, tú pudiste compartir con él, pudiste vivenciar muchas cosas con José Castillo en tu transitaria, al igual que él con los Leones del Caracas. ¿Cuál es esa anécdota más significativa que marcó tu vida con respecto al Hacha Castillo? Mira, yo creo que hablar de José era hablar siempre de alegría, ¿no? Yo creo que no había una persona más humilde, más inocente, y con más ganas de ganar que Castillo. Castillo era una persona que no le importaba si se iba de 5-0, de 15-0, 20-0, pero si el equipo ganó, él estaba contento. No tenía ese individualismo, no tenía maldad con nadie, siempre quería ser, era ese líder que todo el mundo quería seguir, era ese líder que no le importaba. Castillo salía a jugar con una media, sin una media, con la media rota. Todo el mundo lo seguía por su carisma, por lo que transmitía, por las ganas de que José tenía de ganar, todo lo que nos transmitía. Nos reíamos mucho con Castillo, obviamente. Y recuerdo que él, en el segundo juego, cuando perdimos en Valencia, él se paró y dijo una palabra y lloró porque él sabía que en cualquier momento llegaba la voz de mando desde Japón y lo mandaron a parar y él lo dijo, yo sabía que esto iba a venir, y con un nudo en la garganta lo dijo, ganen por mí, ganen porque ustedes se lo merecen, quisiera luchar con ustedes hasta el final y trató de hacer muchas cosas para conseguir el permiso, pero lamentablemente lo mandaron a parar, ¿no? Y obviamente, cuando pasa lo que pasa con su muerte, una de las primeras personas que se enteró fui yo, ah, porque cuando eso pasa tenía yo un amigo en Lara y, y me mandó un mensaje, oye, el hacha está muerto. Y yo le digo, ¿cómo que el hacha está muerto? Si lo acabamos de ver hace 2 horas, porque ese juego jugaron con nosotros en Mm. Caracas. El H. Balbuena está muerto. Y le digo, pero ¿cómo así? No, que tuvieron un accidente, y están muertos. Bueno, recuerdo que la primera persona que yo llamé fue a Guzmán, porque yo sabía cómo Guzmán era
con el hacha, obviamente todos, pero entre ellos había una Una hermandad, lo que era, hermandad. todos éramos un hermano, pero tú sabes que siempre tú tienes tu grupo. Ellos como bateadores tenían su grupo, que era Jackson Melián, el Guti, Guzmán, el Hacha. Nosotros como pitcher más, nosotros que si Franklin Morales, Holbert Moreno, José Ascanio, Víctor Gárate, cada quien en su grupo, pero al final del día éramos un equipo que ahí no había, no, tú eres más caballo que yo soy más caballo que tú, no existía esa maldad, siempre tuvimos ese grupo, y por eso fue que llegamos donde llegamos, porque éramos uno, si le pasaba algo a uno, ahí estábamos todos. Recuerdo también que ese año murió la mamá de Olver y eso fue impactante, pues, en pleno playoff, y yo creo que todos nos pusimos y dijimos, "Ven, ¿sabes qué? Vamos a echarle bola porque es la mamá de Olver y, y eso nos pegó mucho. Y hablándote de eso, al otro día, cuando llegamos al estadio, era un Caracas Magallanes, por cierto, y hablamos con la gente de Magallanes. Mire, ¿sabes qué? No vamos a jugar, no jugamos por lo que pasó con Castillo y Valbuena. Pero como te digo, hablar de José era otra cosa del otro mundo. Ese era un tipo que siempre estaba apoyándote, era un tipo que no importa lo que sea, él siempre estaba ahí para ser tremendo compañero de equipo. Sí, eso es. Dice un refrán muy hermoso que dice que no muere el que no está, ¿no? Sino el que se olvida. Y Así muchas es. anécdotas hay del Hacha Castillo con respecto al béisbol. Y bueno, yo ahorita en la liga de verano tuve la oportunidad el año pasado de conocer a Lewis, un extraordinario, tiene un gran futuro Lewis Castillo, el hijo del Hacha, y bueno, tuve la dicha de verlo jugar aquí con Delfines y el muchacho tiene un gran potencial. Esperemos que bueno, en los años que vinieron le demos su oportunidad y haga las cosas, pero tiene un gran potencial, bueno, y como el hijo tuyo, hijo de gato, caza ratón. Sí, sí, bueno, obviamente tuvimos la oportunidad de ver a Lewy correr por ese crujado como lo hacían todos los chamos nosotros de chamitos, ¿no? Creo que prácticamente vimos nacer a Lewis, ya de los 2, 3 años andaba Lewis en el clubhouse, igual que mi chamo, andaban en el clubhouse corriendo, echando vaina de aquí para allá. Estos muchachos del coño van a acabar con el clubhouse, pero es parte de nosotros, no es parte de la familia, es parte del uno compartir con los hijos. Obviamente el trabajo de uno era muy exigente en ese caso, porque había muy poco tiempo para dedicarle a la familia. Y esos momentos quedan en el recuerdo, como para ellos, como para nosotros. Y, y cuando pasó lo del hacha, tuve la oportunidad de hablar con ellos, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con su esposa, Dubrasca, y, y otros compañeros. Hicimos una entrevista grande, como de 6, 7 personas, y ahí se lloró, ahí se recordó, ahí se hizo de muchas cosas porque obviamente todo el mundo sabía quién era José Castillo, todo el mundo sabía qué persona se había ido, todo el mundo sabía qué clase de líder se había ido. Y obviamente fue bastante, bastante duro para nosotros esa partida, pero eh, siempre lo he dicho, Dios tiene un propósito contigo y ya cuando tú cumples ese propósito en esta tierra, eh, lamentablemente, y no lamentablemente, eso es ley de vida. Dios te trae a este mundo, te va a traer a este mundo con un propósito y solamente yo le digo a las personas que traten de hacer el bien, que traten de hacer el bien, busquen de Dios, Dios es lo más importante que uno pueda tener en esta vida y para adelante, ¿sabes? Así es, hermano, así es. Mira, hay una fecha que quiero recordarte, que es la fecha 20 de diciembre el 20 de diciembre del 2016, ¿no? Ese día te convertiste en el lanzador con mayor número salvado para la franquicia de los Leones del Caracas y superaste a Jorge Julio Tapia, ¿no? Pues alcanzaste la cifra de 33 salvados y dejaste a Jorge Julio con 32. No sé si recuerdas ese juego, no sé si recuerdas algo allí, una anécdota de ese juego y que nos puedas contar. Bueno, de fecha en sí no recordaba la fecha, sé que
ni tampoco el año lo recordaba, solamente eh, antes de ese juego, no, cuando terminé ese juego me dijeron que ya era el nuevo rey del Salvador del Caracas y el nuevo líder y también había algo, había cómico porque había empatado 10 juegos seguidos, salvando, sin hacer un blown safe ni nada. Y, y yo le digo, ¿para qué me dicen número? Y es como que se rompió la magia en ese momento y el día siguiente me empataron el juego. Y era el juego para romper el récord. Había empatado a Richard Garcés, que era el último que lo había hecho ganar, de cerrar 10 juegos seguidos. Pero nada, contento, para eso uno trabajó, ¿no? Yo creo que eso era una de las cosas trabajando. Creo que cuando yo me ponía ese uniforme de Caracas, yo me transformaba en otra persona y simplemente uno lo que quería es ganar. Siempre lo he dicho, yo personalmente conozco muchas personas que iban a jugar en los Leones a ganar, no estábamos pendientes de dinero, simplemente había momentos que entrábamos al terreno y ni siquiera nos habíamos firmado un contrato. Simplemente las ganas eran de jugar. Mira, ¿sabes qué? No me parece ahorita lo que estamos ganando, pero igual yo le voy a seguir echando bola. Cuando lleguemos a un acuerdo, eso sí le decía, no, a medida que vaya pasando el tiempo, vayamos pasando salvando más juegos, se va poniendo más cara la situación. Pero era parte de nosotros. Yo recuerdo que Guzmán era una de las personas también que a veces llegaba sin firmar contrato. No, no me quieren dar lo que estoy pidiendo, pero yo voy a jugar, méteme en el line. No. Y jugaba uno a riesgo de uno, porque si le pasaba algo a uno o se lesionaba lo que sea, no te iban a pagar. Pero nosotros no estábamos pendientes, como te digo, mira, tienes que pagarme ya para poder jugar. No, nosotros nos uniformábamos, le echábamos bola y después que salía lo que tenía que salir. Ahí te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significa para Juan Carlos Gutiérrez la chaqueta de los Leones del Caracas? Todo, ¿no? Obviamente, como te digo, desde el principio nos enseñaron a amar esa camiseta y más que un trabajo uno le agarró amor, porque esa camiseta donde se paraba tenía un peso. Y es lo que te digo, a través de ese legado que nos dio Henry, eh, tuvimos la oportunidad de incluir a cada pelotero que se metía en los Leones del Caracas dentro de esto no es un equipo cualquiera, estos son los Leones del Caracas, aquí se viene a ganar. Y ahorita no sé cómo está, no te puedo decir cómo está, pero hasta el último día que yo estuve en ese clubhouse, la mentalidad era ganar y echarle bola por defender esa camisa. Vamos a hablar un poco de ese roster del 2014 con San Francisco, ¿no? Un roster donde, bueno, había bastantes venezolanos allí, Gregor Blanco, Adrianza, que tuvo la dicha también de entrevistarlo y pudimos conversar un poco de ese roster. Pero tú estás en el roster, pero estás en otra parte, ¿no? No estás allí en el clubhouse, sino que estás... Y bueno, habían nombres como Tim Lincecum también, que eran personas que eran unos caballos en ese momento. Y cómo manejaba allí Juan Carlos Gutiérrez esas presiones allí de esa serie mundial. No, mira, de verdad que San Francisco fue un equipo totalmente diferente a lo que yo había visto en grandes ligas, ¿no? Eh, Fue uno de los equipos que había caballos, pero callados, no eran esos caballos como por lo menos en Anaheim, que había caballos atorrantes, en Arizona, que había caballos atorrantes. Recuerdo que en Arizona Doc Davis era terrible, era uno de esos caballos que porque tú eres novato te quería montar la pata encima. Eh, en Anaheim, Jerry Weaver, me acuerdo que era terrible también. Y así como los únicos equipos así que puedo decir que se hubo esa comunicación donde jugué fue dígame en los Astros cuando debuté estaba Creivillo, Jeff Bauer, Lance Berman y una vez me tocaba abrir porque Roy Oswalt se había lesionado y me quedé en zapatos en el dogado y Creivillo y me dice, mira novato, ¿por qué tú no estás en el bullpen? Yo le digo, no, porque me toca abrir mañana, Roy no puede pichar y voy a abrir mañana. Y fue hasta donde el manager a preguntarle si era verdad que yo iba a pichar mañana. Y me dijo, te salvaste de que no te mandara para triple A mañana. Digo, no, no tengo por qué decirte mentira. En cambio, en San Francisco fue muy diferente.
En cambio, en San Francisco, un Hunter Pence, un Buster Posey, un Madison Bumgarner, Gleason con Romo, imagínate, Matt Cain, Tim Hudson, Jake Peavy, Michael Morse, Brandon Crawford, Brandon Bell, el Panda. El ah, mismo Pablo Sandoval que estaba en pleno eh, apogeo ahí. eh, Gregor era caballo en ese equipo. Marco Estaba Escútaro. Scútaro, pero ya duró un poco con nosotros. Eh, Estaba Jeremy Afel, estaba Javi López, Sergio Romo, y tipos que ya eran experimentados, o sea, eran probados en grandes ligas que podían ganar. Y lo bueno de San Francisco es que todos ellos te daban la oportunidad de ser tú. Bochy, sí, creo que no me he encontrado un mejor manager que Bochy. Bochy era la persona que si te iba mal, te daba la oportunidad el día siguiente. Y si te volvía a dar la oportunidad el día siguiente y te iba mal, te llamaba a la oficina y te decía, hijo, ven acá, yo no estoy ahorita está desarrollando pelotero, te voy a dar un chance para que te vaya para Triple A, voy a subir a alguien más y si tú me demuestras y este sigue fallando, te vuelvo a subir, pero yo no estoy ahorita para estar esperando tres, cuatro salidas mal. Así era de transparente San Francisco. Todo lo que pasaba se iba una reunión con los caballos transmitían lo que estaba pasando en la oficina porque se quería ganar. Era un equipo que siempre estaba unido. Era un equipo que a pesar de no tener tantos nombres como otros equipos, se pudo lograr porque eran las ganas de salir adelante y de ganar. Sí, ya bueno. Bueno, caballo, sabemos que tenías el compromiso con nosotros, sabemos que tienes tus compromisos también familiares. Bueno, ya para finalizar, viejito, ¿qué mensaje pudieras enviarles hoy? Estamos a 6 de mayo, a esa fanaticada de los Leones del Caracas. Mira, sí, bueno, que mantengan la calma, ahorita ya los ríos están revueltos, pero nada, simplemente que sigan apoyando al equipo. Lamentablemente eh, hay situaciones donde un grupo de personas pueden más que otros y este es el caso que se está presentando en el Caracas ahorita. Ah, Como fanáticos tienen que simplemente mantener la calma y ponerse de acuerdo y obviamente el caraquista es muy exigente. No creo que eso pase. El fanático caraquista es muy exigente y quiere lo mejor para su equipo. Esperemos que lo mejor para el equipo pueda venir y que la gente que tiene el control de lo que está pasando pueda pensar en lo que es la fanaticada, lo que pueda pensar lo que es el futuro de cada pelotero, ¿sabes? No hay nada más importante de que tú tengas a tus personas correctas llevando a tu grupo y que todo esté en armonía. Esa es la clave de tener un equipo exitoso, de que desde arriba hasta abajo todo está en el mismo nivel. Desde Última abajo pregunta, Juan Carlos, en la misma. última pregunta para despedir. ¿Pudiéramos ver a un Juan Carlos Gutiérrez o la 8 en la función de coas de bullpen o coas de picheo en Venezuela en los años venideros? Eh, pudiera ser, es algo que me he estado preguntando. Por los momentos no sé si Dios me da la oportunidad o no. Si se da la oportunidad lo pensaría y lo hablaría con mi familia y dependiendo de esa, de ese acuerdo podría ser que sí. Bueno, sería un gusto verte también en ese rol. Sí, sí, y es algo, como siempre lo he dicho, o sea, la pelota fue todo para mí, amo la pelota, pero también amo a mi familia y jugar 19 años y estar lejos de la familia también eh, eh, es esencial, ¿sabes? Y ahorita que después que me retiré, no he estado un día sin mi familia, siempre he estado con ellos, uno siente más ese apego, ve todo, recoger todo como familia otra vez, yo creo que es lo principal, estar junto a mi esposa, junto a mis hijos, es una cosa muy importante para mí y es lo que me ha tomado la decisión de que por lo menos en estos momentos no estoy interesado en ser coach. Como te digo, si en algún momento llega la oportunidad y hay una propuesta buena, lo pensaría. Eso te define mucho como
Eso da mucho de qué hablar y nos certifica a nosotros que eres un extraordinario ser humano. De verdad que sí. No, sí, yo creo que lo más importante es la familia y como te digo, o sea, durante los años que jugué, estuve muy apartado de la familia, me perdí muchas cosas de los chamos y obviamente todavía tengo dos chamas que están creciendo, una va y ahora va para el colegio y también juega softball. Son momentos que no me quiero perder, ¿sabes? Ahorita ya el lunes se me gradúa el chamo, ya es otro paso, va para la universidad, entonces son cosas que no quiero perderme de la familia. Obviamente el béisbol, como te digo, lo amo, pero amo más también a mi familia. Qué bueno, hermano. Bueno, viejito, te dejo, agradecido por tu tiempo, extraordinario momento pasamos y recordamos muchas anécdotas de tu carrera. Todavía falta, esperemos ya una segunda edición de Juan Carlos Gutiérrez en Leyenda No, del sí, Béisbol. pronto cuadramos otro live con más tiempo, donde se pueda hablar de más cosas. Estamos en contacto y ahí lo cuadramos. Bien, gracias, hermano, por tu tiempo y por tu disposición. Un abrazo, bendiciones a tu familia, que Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Amén, igualmente. Bendiciones a todas esas personas que se conectaron. Que Dios los bendiga. Saludos, hermanos, y saludos a todas esas fanáticas. Gracias.